Aleluya, santo, bendito Dios, maravilloso Jesús. Dios les bendiga a todos los que van a escuchar esta palabra de la Escritura. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué tiempo es? Decidí ponerle así a el tema de este video porque Jesús dijo, cuando principió su ministerio, Jesús principia su ministerio. Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dijo el Señor Jesús. Estamos en el tiempo del reino de Dios. Es el tiempo del reino de Dios. Ahorita es el tiempo. ¿Qué tiempo es? Es el tiempo del reino de Dios. Es el último tiempo. Es el último tiempo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el último tiempo, es el tiempo en que se está predicando el Evangelio a los gentiles. Cristo viene y yo digo esto. ¿Qué tiempo es? Es el último tiempo, porque me fue revelado a mí así. Predicar esto, este es el último tiempo. Y lo dice aquí y también lo dice en otra escritura donde dice este es el último tiempo. Santo maravilloso Jesús. Este es el último tiempo. ¿Qué tiempo es este? Este es el último tiempo para venir a el reino de Dios. Bendito Dios, maravilloso Jesús. En este último tiempo, para los gentiles, nosotros, bendito Dios, maravilloso Jesús, el Señor es bueno, necesitamos venir a Cristo para ser salvos. Y el Señor Jesús, bendito Dios, maravilloso Jesús, este es el último tiempo, es el tiempo de venir al Evangelio, de arrepentirnos, creer en el Evangelio para salvación, para vida eterna. Está por demás discutir, este es el último tiempo, todo aquel que discute, que esté discutiendo, todos los que no alcancen esta gracia. Es el último tiempo de la gracia, estamos en tiempo de gracia. Y es el último tiempo. Cristo viene, es un don, un regalo que no merecíamos, un regalo de vida eterna. Y a muchos, pues ya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Por eso dice aquí la Escritura, este es el último tiempo, ya Cristo viene. Ya el que no venga a Cristo en este último tiempo, cuando el Señor lo está anunciando, bendito Dios, maravilloso Jesús, entonces ya sabemos lo que se va a venir y muchos no podrán salvarse si no vienen a el Señor Jesús. Lo que yo escuché, ¿qué tiempo es? Este es el último tiempo. A lo mejor hay muchas cosas que no vamos a entender, pero este es el último tiempo. Es lo que a mí el Señor me reveló. Este es el último tiempo. ¿Qué tiempo es? El último tiempo. Así. Es el último tiempo de que el que cree que Cristo le puede salvar, tiene que venir a Él. Este es el último tiempo de aquel que cree, el que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Eso es lo que nos está siendo dado a la iglesia en este tiempo. Es el último tiempo. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Yo ni siquiera sé muchas cosas, pero lo que yo escuché en el Señor, lo que yo escuché es esto, que este es el último tiempo y el que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Tal vez no tenga muchas explicaciones, pero yo escuché esto del Señor. Este es el último tiempo.
El que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Ya lo demás, que es el tiempo de la gracia, que los gentiles, es algo que estoy explicando, pero que en mi caso no tengo mucho entendimiento, por lo tanto no puedo explicar más allá de lo que me fue dado. Lo que me fue dado es, este es el último tiempo. ¿Qué tiempo es? Este es el último tiempo. El que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Eso es lo que a mí me fue revelado. Por eso yo pregunto, ¿qué tiempo es? Este es el último tiempo. El que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Ese es un mensaje de parte del Señor que me fue dado a mí para llamar a salvación. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Honra y gloria sea nuestro Señor Jesucristo. Este es un mensaje revelado por el Señor directamente a mí. Tal vez a ustedes, bueno, a unos el Señor les da un mandamiento, otros les da otro, a uno los manda una cosa, a otro los manda otra. Unas de las cosas que el Señor me ha enviado a mí es a decir esto, que este es el último tiempo, el que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Es uno de los mensajes que he recibido del Señor. Entonces, hoy quise hablar así. Este es el último tiempo, porque también el Señor me dijo, en oración, Él me dijo, predica, 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 9 veces. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que va a haber gente que nos va a tratar mal y nos va a rechazar, nos va a decir cosas terribles cuando predicamos el Evangelio, o a otros les van a hablar así cuando creen, cuando ya creen en el Evangelio, van a empezar a estorbarle a ciertas personas, pero no es la persona, sino que son espíritus inmundos que habitan dentro de las personas. ¿Por qué se sabe esto? Porque mismo Jesús, cuando Jesús principió su ministerio, Él empezó a predicar esto. El reino, dice, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios dice, el tiempo se ha cumplido. Esto es lo que dijo Jesús en San Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay que arrepentirse uno de llevar una vida sucia, de llevar una vida contaminada, de llevar uno una vida en pecado. Tenemos que arrepentirnos. Entonces, cuando Jesús principió su ministerio, Él llamó a 4 pescadores y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esto fue lo segundo. Esto es de San Marcos, porque en San Mateo también dice arrepentíos y convertíos. Bueno, aquí dice así, bendito Dios, maravilloso Jesús. Entonces, un espíritu inmundo, cuando Jesús principió su ministerio, dice que un espíritu inmundo, porque Jesús, bendito Dios, maravilloso Jesús, dice que, aleluya, dice, un hombre que tenía un espíritu inmundo, cuando Jesús estaba principiando su ministerio, un hombre, dice aquí, dice, pero había en la sinagoga de ellos, sí, porque Jesús dice aquí, y entraron en Capernaum y los días, dice, y los días de reposo entrando en la sinagoga, enseñaba. Mire, Jesús enseñaba en sinagogas, enseñaba en las aldeas, enseñaba en los lugares vecinos. Bendito Dios de Israel, de Jerusalén. Dice, y entraron en Capernaum, dice, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Dice, un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. No sé si a usted le ha tocado que cuando usted va a predicar a algún lado hay alguien que lo insulta. A mí me ha tocado esto en iglesias, porque los espíritus inmundos que están dentro de las personas, ellos sienten. Entonces, si el Señor dice, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Él dice, el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, en el reino de Dios es cuando nosotros creemos en el Evangelio. Por eso dice en Marcos 16, este es Marcos 1. El que cree y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Es cuando el reino de Dios ha llegado a nosotros, el reino espiritual. Entonces ya cuando nosotros estamos en esa condición y empezamos a predicar, les quiero hablar para que muchos no llegada la persecución y todas estas cosas, no se echen para atrás. Como dice también acá más adelante la escritura, no podemos echar atrás después de haber entrado al reino de Dios y creer en el Evangelio. Entonces muchas veces que nosotros creamos en el Señor y todo esto, que entremos al reino de Dios, vamos a empezar a veces a ser insultados por personas, pero en sí no es la persona, sino que son personas que tienen demonios inmundos dentro de ellos. Entonces, no importa lo que podamos pasar, lo importante es que nosotros vengamos a Jesús, nos arrepintamos y creamos en el Evangelio. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Entonces me impresiona donde dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aleluya, santo. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Aleluya, bendito Dios. Maravilloso Jesús. ¿Para qué nosotros debemos creer en el Evangelio? Por eso dice la Escritura que hasta ahora el Evangelio se hace grande y los valientes lo arrebatan. Por eso Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque también dice la Escritura en sí, que bueno, Jesús predicaba el reino. Y también los apóstoles. Entonces, por eso necesitamos creer, porque necesitamos ese poder. Es que es el Espíritu Santo, el reino de Dios está en nosotros, que es el Espíritu Santo en nosotros, que nos da el poder para poder resistir al diablo, reprender espíritus inmundos. Entonces, no debemos tener miedo, creer en el Evangelio, creer en Jesús y conocer al Señor. No debemos temer por las cosas que nos dicen las personas, no nos debemos desanimar, la gente que aún no es cristiana, que los están invitando a salvación, que han escuchado que los cristianos padecen esto, padecen lo otro y cosas así, persecución, que mueren. Bueno, por eso el Señor dice que este es el último tiempo. A pesar de todas las cosas, nosotros tenemos la promesa de la vida eterna, a pesar de que nos vituperen, nos maltraten, como sea, no importa, veamos lo que veamos, tenemos que venir al Evangelio, porque el Evangelio es la salvación nuestra, es la salvación de nosotros. Todas las personas que quieran ser salvas, porque nada más hay dos caminos, es el camino de la vida eterna y el camino de la perdición eterna, que es el fuego del infierno, que es el infierno. Entonces, la vida eterna es conocer a Jesús, lo dice la Escritura en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, nosotros cuando leemos la Escritura nos vamos a dar cuenta que no hay a nadie más al cual se le haya dicho así. Solo conocer al Padre, conocer a Jesús, es la vida eterna, y a Jesús a quien Dios envió. No dice la Escritura que Jesús envió a Guadalupe, a María, a Pablo, a Pedro para la salvación de la vida eterna. Para la salvación de la vida eterna solo es Jesús, y nosotros lo predicamos a Él, los apóstoles lo predicaron a Él, todos predicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Entonces, esto quería yo decirles. Y hay algo muy importante, debemos cuidarnos, este es el último tiempo, este es el último tiempo, por lo cual nosotros debemos cuidarnos de no contaminarnos, de alejarnos del pecado. Por eso dice arrepentíos, dijo Jesús, y convertíos, o sea, arrepentimiento, necesitamos. Dice en el libro de Segunda de Pedro 2:20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, bendito Dios. Dice
entrándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Santo, Dios es santo. Tenemos que arrepentirnos, convertirnos y santificarnos. El mandamiento es santo. Y luego, ¿qué más? Habiéndonos alejado de la contaminación. Ese es el arrepentimiento. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos convertimos, nos arrepentimos, y el evangelio, como dice en el libro de Romanos, tiene como primer fruto la santidad. Entonces, debemos ser santos, alejarnos de la contaminación. No importa lo que las demás personas nos prediquen, nosotros debemos luchar a favor de la santidad, a favor de la no contaminación, de no contaminarnos. Nosotros tenemos que luchar por conservarnos, por prevalecer, por conservarnos en esa limpieza, en esa pureza. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Aleluya, el Señor es bueno. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Bueno, entonces este libro es el libro de Pedro. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces, todo lo que nosotros tenemos paciencia, a pesar de que veamos cosas malas, lo que sea, nosotros debemos estar limpios, incluso en el entendimiento. Por eso dice, el día del Señor vendrá. Dice, amado, esta es segunda de Pedro 3. El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, dice Pablo. Y en ambas despierto con exhortación a vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Salvador, Jesús es el Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Bueno, ya aquí dice aquí, con sus propias concupiscencias y todos los que querrán engañar. Por eso la tierra fue abnegada en agua, pero ahora será quemada en fuego, como habíamos estado leyendo, y aparte las personas pues van al infierno. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por eso Jesús vino para nuestra salvación, porque los indoctos inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Bueno, entonces, no, así que si alguien tuerce la palabra ante nosotros, para que nosotros no entendamos que es por concupiscencia, que muchos son engañados, pues, por lo cual muchas personas, cuando les dices que se conviertan a Cristo, hay que arrepentirse, hay que limpiarse, hay que alejarse de la contaminación. Yo quise hablar de esta palabra porque quiero explicar que mucha gente, cualquier persona te va a decir que es cristiana. Todos van a decir que son cristianos. Entonces, este es el último tiempo. Yo te quiero hacer una invitación, quiero llamar a las personas a poner mucha atención del verdadero evangelio, dice. Por eso dice, arrepentidos y creed en el evangelio. No dice que debemos creer en todas las personas que nos predican, sino que creer en el evangelio. Por eso debemos creer en el evangelio. Y muchas personas, cada quien va a predicar un evangelio a su manera, pero debemos leer mucho las escrituras. ¿Y qué tiempo es este? Este es el último tiempo. Eso es lo que yo recibí del Señor y eso es lo que yo explico. Entonces, es el último tiempo, por eso yo les invito, les llamo a arrepentimiento, a corregirnos. ¿Por qué? El Señor me dijo que yo le diga a ustedes, a los que escuchan, bendito Dios, maravilloso Jesús, sobre todo también pues a la iglesia, llama y corrige. ¿Qué es lo que yo tendré que corregir? Pero si yo no soy una erudita, no sé hebreo, no sé todo esto, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo es que yo les corrijo? Sencillamente el Señor me dijo, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Ya te dije, el Señor me dijo, tú ya sabes cómo está escrito. Antes te lo he dicho, tú ya sabes. Qué sencillo, ¿por qué será? Porque yo pues no soy una persona que no tengo pues esos discipulados que tienen muchos predicadores. Pero entonces, ¿por qué el Señor me dijo a una persona como yo que no tiene pues conocimiento de nada? Entonces el Señor dice, bueno, esto es la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A Jesús, al Padre, a Dios y a Jesús. Esa es la vida eterna, y conocer a Dios y a Jesús. Conocer a Dios y a Jesús no es estudiar teología. Conocer a Dios y a Jesús es arrepentirte y creer en el Evangelio. Cuando tú te arrepientes y crees en el Evangelio y arrebatas el reino, por eso dice la Escritura que en las primeras filas del reino de Dios van a estar los borrachos, algo así, y las rameras. ¿Por qué? Una ramera, ¿qué estudios pudo haber tenido? ¿O un hombre borracho? Pues no, de lo más vil y menospreciado se agradó Dios. ¿Pero por qué lo más vil y menospreciado si se supone que deberíamos de ser unas personas con un gran discipulado, con teológico y todo esto, que hermenéutica, que diléctica, bueno, todas esas cosas que dicen, que yo ni siquiera las puedo pronunciar? Entonces, el conocimiento de Dios es arrepentirse, creer en el Evangelio, amar a Dios, creer en Él y ser valiente. Por eso dice que los valientes arrebatan el reino de Dios. Por eso dice eso de las rameras y de los borrachos. Por eso lo dice. ¿Por qué? Porque el reino de Dios consiste en valentía y en poder. Por eso dijo Pablo que no consiste en vanas palabrerías, y el reino de Dios no consiste en palabras, en multitud de palabras, nada de eso. No, sino en poder. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es santo. Por eso, si una persona muy pecadora, muy contaminada, muy inmunda, se arrepiente y cree en el Evangelio, alcanza el don, el regalo de la vida eterna, que es por gracia de Jesús, no por nuestras obras, sino que nosotros tuvimos una conciencia de arrepentimiento, de creer en el Evangelio. Entonces recibimos el poder del Espíritu, y el Espíritu Santo es ese canal que nos transmite a nosotros los conocimientos para dárselos a las demás personas. Es un conocimiento que sobrepasa todo entendimiento. Los humanos no lo podemos entender. ¿Cómo es que el Espíritu Santo hace eso en las personas? Entonces, eso es algo tan hermoso y tan tremendo que nada de lo que Dios me da a mí quiere decir que a ti no te lo puede dar. Sí, el Señor le puede dar su salvación, su amor, su salvación, el Evangelio. El Señor llama arrepentimiento a todos, a doctos y a indoctos, a todos, ignorantes y de todo. Entonces, lo más hermoso aquí es arrepentirnos de la vida pasada, volverse del camino donde vamos, desde volverse. Por ejemplo, arrepentirse quiere decir, yo iba por un camino, pero me voy a arrepentir del camino que voy y me regreso. Eso es el arrepentimiento. Me arrepentí de hacer eso, entonces me vuelvo atrás. Me vuelvo a lo bueno. Me vuelvo a lo original de donde yo soy. Nosotros tenemos el soplo de vida eterna. El Señor nos formó, somos de Él, tenemos espíritu, aliento de vida, mas nacidos después de Adán, pues ya nacíamos sin Espíritu Santo, sino con espíritu de vida. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Es cuando ya el reino de Dios ya llega a nosotros, entra en nosotros, cuando nos arrepentimos, creemos en el Evangelio y creemos que a Jesús lo envió el Padre, que a Jesús lo envió Dios. Entonces nosotros ya no necesitamos creer que en María, que en Pedro, que en Juan. Eso no existe, por tanto no existen las Escrituras. Entonces, porque Jesús es Señor, y Jesús no le dijo mi Señor a nadie. Jesús no le dijo mi Señor a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor, y el Señor es el Espíritu. Entonces no podemos decir que hay un espíritu mariano, que hay un espíritu guadalupano. No podemos decir eso, porque entonces ya eso no viene del Señor.
porque misma María dijo, ¿de dónde es que venga a mí mi Señor? María tiene un Señor, entonces ella por lo tanto no puede salvar, no puede interceder, ya murió hace mucho. Cuando María vivía, entonces sí, pudo haber orado y todo, orar por nosotros, pedirle algo a Jesús para nosotros, porque era su hijo y a la vez su Señor, así como también Marta y así como también la mujer Sirofenicia, que le pidió a Jesús que lo sanara. Muchas personas le pidieron a Jesús cosas y Jesús se las dio y los sanó. Así como cuando fueron a llamar Marta y María para que Jesús resucitara a Lázaro. Ahora pues viera a Lázaro, entonces Lázaro resucitó y muchos dicen que María le pidió algo a Jesús en las bodas de Caná. Entonces por eso Jesús convirtió el agua en vino, pero María, por eso la hacen madre, que porque según es intercesora. Pero si todos le pidieron cosas al Señor, incluso la mujer esta que el Señor le llamó perrilla. Entonces, mucho más le pidieron cosas al Señor. El Señor le decía, ¿qué quieres que te haga? Señor, que yo vea. Señor, que no sea leproso. Señor, quiero esto. Y una mujer dijo, si yo tan solo tocara el manto de su vestido. Hay unos que se aventaban y tocaban al Señor, pero muchos le pedían cosas al Señor. Entonces, en eso, porque María haya pedido eso, no significa que ella es salvadora, intercesora, no lo dice en la Escritura. Entonces, al que envió el Padre es a Jesús. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Creer en Jesús. Él es el único Salvador. Entonces, ¿qué tiempo es? Este es el último tiempo. Necesitamos venir a Jesús. Bendito Dios, maravilloso Jesús. ¿Para qué? Para salvación. Este es el último tiempo. Debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio, creer en el Hijo de Dios, creer que a Jesús lo envió el Padre y amar sus mandamientos, creer en Él. Eso es, bendito Dios, maravilloso Jesús. Entonces, amados hermanos, dice, y Jesús hablaba cosas tan hermosas, la palabra de Jesús. Oh, aleluya, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Mismo Jesús dijo, y sé que su mandamiento es vida eterna. El mandamiento del Padre es vida eterna. Jesús dijo esto. Yo los dejo con esto. Que Dios les bendiga. Miren qué cosa tan maravillosa. En Juan 12, 44 dice, oh santo. Y yo nada más le di la vuelta así, porque donde quiera que tú abras que Jesús hablaba era algo maravilloso. Yo esto no lo tenía preparado, pero se los leo para despedirme de ustedes y que Dios les bendiga. Dijo Jesús en Juan 12, 44, dice así, voy a leer unos versículos y dice así, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. A salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aleluya. Santo, maravilloso Jesús. Entonces, el Padre le había dicho. Si usted se fija, María nunca hablaba nada del Padre. Ella nada más se refería a mi Señor, mi Señor. Entonces, es un grave error que la humanidad esté recibiendo una enseñanza de que, y María esto, y como María lo otro, y como María, eso no existe en las Escrituras. En las Escrituras es Jesús, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo esto es. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Aleluya. Este es, ¿qué tiempo es? Este es el último tiempo. El que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Saludos a todos, que Dios les bendiga. Juan 12, 44.
Sí, Jesús clamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió, aleluya, sino en el que me envió, aleluya. Pero me quedo maravillada donde dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús nos trae de tinieblas a la luz, de muerte a vida y eterna. Cristo viene. Este es el último tiempo. Y el que cree que Cristo le puede salvar, venga a él. ¡Shalom!